He sido invitado muy amablemente por la doctora Marta Lucía Vergara a estas jornadas de humanización en la Clínica de San Francisco. Y además de agradecerle personalmente esta deferencia conmigo, pues quiero compartir con todos ustedes algunas ideas de lo que ha sido un proyecto de vida en lo personal y de algunas experiencias a lo largo de mi vida profesional en mi actividad como médico, y quizás más que como médico, como una persona que se ha dedicado al campo de la medicina desde hace ya más de 40 años. Me parece que la palabra humanización encarna un contenido muy importante en la práctica diaria de nuestra actividad. Parece paradójico que tengamos que hablar entre humanos de humanización, lo cual nos lleva a pensar que algo de lo que nos corresponde dentro de nuestra racionalidad y de nuestra posición en la evolución del reino animal, como los únicos ejemplares que tenemos neocortes y tenemos una posibilidad de pensar, de sentir, de amar, de querer, probablemente también seguro de odiar, tengamos que, repito, utilizar la palabra humanización cuando debiera estar incluida ya de una manera tautológica cuando expresamos o cuando decimos esta palabra. Sin embargo, es también cierto que en la actividad que nosotros realizamos, todo el componente humano, que ha sido históricamente tradicional desde los tiempos en que tenemos memoria, sobre todo memoria escrita, ha sido constante. Siempre ha habido gente dedicada a hacer buenas obras y también gente dedicada a hacer malas obras. Y en ese sentido, quizás el llamado es a purificarnos un poco en la idea de hacerlo cada vez mejor y cada vez más de una forma solidaria, comprometiendo incluso en algún momento nuestro bienestar personal en beneficio de nuestros semejantes. El hecho de que la clínica tome una iniciativa como eje central de su trabajo en esta parte de la humanización me parece fundamental. Yo creo que a nivel internacional, a nivel mundial, es una de las constantes en este momento, porque nosotros podemos ser técnicamente muy eficientes, podemos tener excelentes médicos, enfermeras, terapeutas, psicólogas, en fin, profesionalmente muy cualificadas, pero el aspecto humano es algo que se ha descuidado tradicionalmente como una responsabilidad que debieran tener las escuelas que forman a cada una de estas personas. Pero es que además, dentro de la deformación que tiene nuestro componente profesional, la misma sociedad en diferentes momentos se ha encargado de aumentar ese sentido del ego tan profundo que tenemos en general los profesionales que nos dedicamos a la medicina. A veces a extremos completamente patológicos, como pensar que somos seres superiores o que tenemos derecho a actuar bajo normas que pareciera no fueran al servicio de la humanidad, al servicio de la sociedad que atendemos, sino más bien en beneficio de demostrar permanentemente nuestra soberbia y nuestra aparente capacidad superior. Por lo tanto, el que la clínica y todo su personal se involucre en este compromiso me parece de vital importancia, y yo creo que mide de una manera muy directa el impacto de lo que puede ser este intento, que espero de corazón se pueda plasmar en cada una de las acciones de todas las personas que trabajan en la clínica, desde la señora que barre y hace el aseo y quita las bacterias y evita que los pacientes se contaminen, hasta el más encumbrado especialista que haga la cirugía o el procedimiento técnicamente más avanzado. Por supuesto, también desde el personal administrativo, que es fundamental y que encarna no solamente la atención puramente no médica,
sino también las relaciones entre las diferentes personas que trabajan en esta clínica. Nací en Barragán, que es un corregimiento de Tuluá, que llevo siempre presente en todas mis presentaciones, donde me invitan. Barragán para mí es un recuerdo entrañable de mi niñez, indudablemente de mis comienzos, y de toda una experiencia que ha sido motivo de reflexión permanente. La razón fundamental de este recuerdo tan especial subyace en elementos personales muy importantes. Éramos una familia muy humilde. Mi padre me lo arrebató la violencia un mes antes de yo nacer, pero tuve la fortuna de tener la persona más maravillosa y más espectacular que haya podido conocer, que es mi mamá, o que fue mi mamá, y a la cual le debo absolutamente todo lo que soy. El ejemplo de ella para mí y para mis hermanos ha sido un permanente acicate a lo largo de toda la vida. Y ella murió, pero yo todos los días hablo con ella, me río con ella, le hago preguntas, ella me responde y le pido consejos y ella me da consejos. La unión del trabajo de mi mamá, su esfuerzo y esa ilusión de niño se plasmó rápidamente en la posibilidad de estudiar en Tuluá. Bajamos de Barragán con pantalón corto, sin corbata a la moda, como dice el poema de Rinrin Renacuajo, y éramos indudablemente en la escuela un referente, pero no diría yo de lo negativo, sino pues para la sociedad de los muchachos adolescentes éramos raros, éramos mi hermano y yo los muchachos de Barragán. Nosotros íbamos con ropas muy humildes a estudiar. Ahora veo a los chicos y a las chicas con el pantalón roto, a la moda. Yo en esa época entonces me adelanté un poco a la historia porque mi ropa estaba rota, pero estaba muy bien remendada por parte de mi mamá, y eso hacía que los muchachos pues se rieran de nosotros. Yo recuerdo, y siempre lo comento, que cuando estuve en la escuela, mi profesor nos ponía tareas, y una vez nos puso a dibujar un pato. El único color que yo tenía la posibilidad de color era un frasco de tinta que se compraba muy barato por frascos y luego se echaba en el tintero y con un empate se escribía. Y yo pinté un pato y obviamente lo pinté de azul. Bueno, al día siguiente cuando llegué a la escuela, el profesor cogió la hoja del pato y se la mostró a los estudiantes, que eran mis compañeros, y todo el mundo rieron porque cómo se le podía ocurrir a García, que era el nombre con que me señalaban, dibujar un pato azul. Pero el problema es que yo no tenía ningún otro color. Y obviamente ese recuerdo me lo llevé en la memoria con mucho dolor porque no entendía primero por qué se habían reído de mi pato azul. Pero además me preguntaba yo por qué no tenía un color para pintar el pato. 30 años después, la vida me puso en el camino una conferencia en París y estuvimos en unos jardines muy importantes que hay al lado de esta capital, y iba yo caminando por una vereda y de pronto vi abajo un lago hermosísimo y una cantidad de animales. Y de pronto mi sorpresa fue cuando vi un pato azul. Esa situación me conmovió tanto. Pensé en ese momento de mi niñez, pensé en mi profesor que no tenía la culpa de lo que había hecho porque no conocía patos azules. Pero la vida me dio esa contrarréplica de esto que les estoy contando. Posteriormente, la verdad, siempre me fue muy bien en la parte académica. Pude hacer el bachillerato, pude hacer toda mi formación con matrícula de honor y eso me permitió pues no tener dificultades, por lo menos para entrar al colegio. Cuando terminé el colegio, pues me quedé en Tuluá porque no había universidad, no había absolutamente nada, ni ninguna posibilidad de ir a ningún sitio.
Yo no tenía dinero, mi mamá menos, o sea, éramos una familia más que pobre. En esa época no se hablaba de desplazados, pero nosotros fuimos desplazados por la violencia, por supuesto. Bueno, en el colegio me propusieron ser profesor y obviamente pues me dieron unas clases que eran, recuerdo, religión, regla de cálculo y prehistoria. Efectivamente, con algún dinero que ahorré después y por la ayuda de varios compañeros, entre ellos uno muy amigo mío que es Hernando Cruz, me presenté a la universidad a estudiar ingeniería. Yo no sabía por qué iba a estudiar ingeniería, simplemente porque decían que yo era bueno para las matemáticas y bueno, pues yo me fui a ingeniería. En ingeniería tuve otra situación dura, y es que claro, llegar a la universidad pues es un cambio brusco, es un cambio importante, y entonces nos pusieron a hacer planos de... Y bueno, pues para eso se necesitaba lo que entonces se llamaba una caja de matemáticas, que era un compás, unos polígrafos y tal, pero eso costaba dinero, y yo no tenía para eso. Mi primer plano de estos dibujos estaba calificado por el profesor, yo no sé con cuántas X, porque todas las uniones que había hecho, las había hecho prácticamente con una sola pluma y buscando los grosores que pudieran corresponder. Cuando el profesor me reclamó porque ese dibujo estaba tan absolutamente impresentable, pues yo le confesé la verdad, le dije que yo pues que no tenía la caja de matemáticas. Entonces me dijo, pero ¿cómo iba a estar estudiando ingeniería si no tiene la caja de matemáticas? Que es un insumo básico, como yo que sé, no tener computador hoy en día, algo así. Pero le conté la verdad y entonces me prestó una caja de matemáticas. Y con esa caja de matemáticas terminé el semestre, luego me presenté a medicina por una serie de razones personales y de ambiente en la universidad, y otra vez logré terminar la carrera trabajando en una cafetería y viviendo de pirata, decíamos en la universidad, en una habitación de las residencias donde unos compañeros muy solidarios me permitieron estar allí. Cuando terminé la carrera me fui a una de las experiencias más importantes que he tenido en la vida, ¿no? Hacíamos un periodo de 3 meses de servicio social en una modalidad que se llamaba el ruralito. Yo no tenía influencias ni políticas, ni económicas, ni sociales, para procurarme un cupo en los alrededores de Bogotá, cerca de la Universidad Nacional. Entonces tuve que ir al Ministerio de Salud y allí me dijeron que había la posibilidad de ir a la selva, y efectivamente me fui. Estuve en San José del Guaviare, que por entonces era una zona de colonización, había muchísimo paludismo, muchísimas enfermedades infecciosas, muchísima pobreza. Estuve a lo largo del río Guaviare en las misiones indígenas de La Miel, en el Salado, a lo largo del río también estuve en los raudales, que es una hermosura desde el punto de vista ecológico del río Guaviare, y en el retorno, que posteriormente fue una zona muy invadida por la violencia, por la cuestión de las drogas, etc. Y también estuve en Mitú, en Carurú y en Monfort, en la frontera con Brasil, y en Piedras, en el Amazonas. De esos 3 meses se convirtieron, por razones de bastante intención de estar allí, de querer colaborar y de querer ayudar, en 2 años, al cabo de los cuales pues finalmente regresé, y después de hacer el rural en Yopal Casanare, me presenté a Bogotá en la Universidad Nacional para estudiar ginecobstetricia, que fue la primera especialidad que intenté hacer. Estando allí presenté un concurso para estudiar en España en el programa que se llama el MIR, Médicos Internos y Residentes, y bueno, tuve la opción de ganarlo y me fui a estudiar al Hospital Ramón y Cajal, cirugía general y digestiva. Posteriormente hice cirugía cardíaca de adultos y luego cirugía cardíaca infantil. Más o menos en 1985 regresé a Bogotá y desde entonces fui profesor en la Universidad Nacional de Cirugía Cardíaca Pediátrica y estuve 10 años como jefe de la unidad de cuidado intensivo del Hospital de la Misericordia. Y en el año 2000 el gobierno de España solicitó a la Universidad Nacional un permiso para que yo pudiera desplazarme
a las Islas Canarias para iniciar un programa de cirugía cardiovascular de niños. Y efectivamente me fui con un año de permiso, pero secuencialmente el gobierno español solicitó mi presencia de una manera muy comedida, cosa que agradezco, y finalmente la universidad me permitió 3 años más, al cabo de los cuales o me tocaba regresar o renunciar. Efectivamente el gobierno español me permitió una serie de condiciones que hicieron que me quedara, y desde entonces desarrollamos todo el proyecto de la cirugía cardíaca infantil en el Hospital Materno del Complejo Insular, Materno Insular de Las Palmas de Gran Canaria, que cubre todo lo que son las Islas Canarias, el archipiélago, muchísimos niños que vienen desde la costa del África occidental y algunos de Cabo Verde. Básicamente en ese momento pues hacemos el proyecto que dura más o menos hasta el 2014, el momento en el cual por razones de trabajo ya me retiro, y continúo trabajando en colaboración con algunos proyectos de investigación y de colaboración con África. En este momento la Unión Europea tiene un proyecto muy importante para ayudar en los niños o con los niños que tienen cardiopatías congénitas en 3 aspectos fundamentales, con un foco en el Hospital FAN en Dakar, África, con la idea de proyectarlo hacia los demás países. Se está construyendo en este momento un hospital muy grande para esta intención. Básicamente lo que hacemos es, primero, diagnosticar a los niños con cardiopatía, luego operarlos, y obviamente los tenemos que traer hasta el Hospital Universitario de Las Palmas. El segundo aspecto en el cual colaboramos, o el proyecto colabora, es en la formación de especialistas en las diferentes áreas que tienen que ver con los niños con cardiopatías: diagnóstico, tratamiento, cuidado intensivo, cateterismos, etc. Y la tercera parte corresponde a la implementación de la logística necesaria para hacer estas aproximaciones. Entonces, si necesitan un ecógrafo, si necesitan una sala de hemodinamia, etcétera, pues nosotros, el proyecto se ocupa de hacerlo. Hasta el momento hemos operado, llevamos más o menos en ese proyecto desde el 2013, operados más o menos unos 14 niños, de los cuales afortunadamente pues nos ha ido bien. Y bueno, les contaba que el hecho de operar el niño, que ya en sí es un proceso complejo, a veces difícil, no es tanto como lo es traer un niño del África. Traer un niño de África implica una serie de trámites burocráticos absolutamente demoledores. Pero además de eso, los niños no pueden venir acompañados de los padres ni de los familiares, porque hay el temor de que esta gente se quede en España, y obviamente eso se vuelve un problema legal y un problema de inmigración muy importante. Pero nosotros hemos logrado, a través de las personas que colaboran con el proyecto, pues crear una especie de solidaridad tan sentida que la verdad es que da gusto ver a las enfermeras, a las auxiliares, a las técnicas de la universidad que salen gozosas a traer a los niños, que los conquistan, que les hacen toda clase de consentimientos para que pues tengan el ambiente más favorable posible dentro del desgarro que significa separarlos de la familia y llevarlos a una zona completamente hostil. De todas maneras, nosotros pues logramos, después de que estos niños están operados, regresarlos a su sitio de origen, y les decía que aunque hay tanta dificultad y tanto problema y a veces cosas verdaderamente difíciles de superar, para nosotros la sonrisa de un niño cuando se va y se despide de nosotros, o la sonrisa de la familia cuando lo recibe, pues es el precio que nosotros tenemos en nuestra cabeza y en nuestro permanente impulso de querer hacer las cosas como acicate, repito, permanente para seguir adelante, porque yo creo que es una labor que salva vidas. Estos niños, cuando no se operan, el 90% se mueren antes del año de edad. En cambio, cuando estos niños se operan, el 90% pueden llegar a la edad adulta y ser personas relativamente normales que pueden prestar, pues por supuesto, un servicio a la sociedad y que se salvan de estar condenados a una muerte segura. En esa idea nosotros hemos procurado
además de dar el ejemplo, pues tratar de convencer, ¿no? Y yo siempre repito un refrán que me enseñó mi hermano, que dice que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, y eso es lo que hemos tratado de implementar con nuestro trabajo. Con esa idea, entonces, nosotros tenemos otra filosofía adicional, y es que no queremos dar frente al hambre un pescado. Frente a una necesidad concreta, resolver el problema no es suficiente. Queremos enseñar a pescar. En esa idea, entonces, queremos que haya un hospital que ya se está construyendo, queremos que hayan enfermeras que sean capaces de manejar a estos niños con las destrezas que se correspondan, queremos que hayan cardiólogos, queremos que hayan cirujanos, anestesiólogos, para que una vez que el proyecto esté ya avanzado, ellos puedan sostenerlo in situ y puedan seguir siendo multiplicadores de esta idea. Les decía que la cooperación en general es vista a veces con cierto folclore, con cierta ligereza. Hay gente que colabora en esos términos, efectivamente, pero hay gente que trabaja muy seriamente y que trabaja con una entrega que vale la pena reconocer y destacar. África tiene como continente en desarrollo los índices más precarios de pobreza, los índices más tristes de mortalidad infantil, los índices más escabrosos de mortalidad de las maternas. Las enfermedades tropicales son absolutamente endémicas, la malaria, la hepatitis, los parásitos, las infecciones, etcétera, etcétera. La cobertura que tienen en el aspecto médico, en el aspecto de enfermería y en el aspecto de infraestructura hospitalaria es definitivamente mínima, prácticamente inexistente. Un ejemplo es Mozambique. Mozambique es un país que acaba de salir de una cantidad de confrontaciones belicosas, de guerras que han ocasionado verdaderas mortandades por la violencia. Es un país que tiene unos 800.000 kilómetros cuadrados de superficie y tiene una población aproximada de unos 22 millones de habitantes. Mozambique tiene un médico por cada 60.000 pacientes y en todo el país, a nuestra llegada, creo que sigue teniendo un cirujano. Y en Tete, que es una de las ciudades importantes, la capital es Maputo, se creó una facultad de medicina a petición del gobierno de Mozambique para formar médicos y más adelante pues seguir procurando la formación de especialistas. En un congreso reciente que hubo en Agadir, se reunieron todos los ministros de salud de África, todas las escuelas de formación de médicos y enfermeras del sur de Europa y por supuesto de Canarias, y se hizo, un gran evento tratando todos los problemas de todas estas comunidades africanas, y ese evento me tocó presidirlo en Agadir. Desde antes había salido la idea de ayudar de alguna forma a formar médicos, pero claro, el médico que venía desde Mozambique a Europa, generalmente le ocurrían dos cosas. Primero, que eran muy pocos, venía uno o dos y no más, pero además había la posibilidad de que incluso no regresaran, porque una vez que conocían el nuevo ambiente, pues era una tentación, algunos se casaban, otros se nacionalizaban y generalmente la gente no volvía. Entonces tomamos la decisión de ayudar in situ en Tete a crear una facultad de medicina que el gobierno de Mozambique lo único que colocó fue unas instalaciones, que además las consiguieron con una serie de donaciones, básicamente un edificio muy humilde, no se vayan a imaginar que es un edificio, es una escuela normal de aquí de Tuluá, seguramente que está más dotada y es más estable que la estructura que tenemos allí, pero una serie de profesores de manera voluntaria tomamos la decisión de ir a dar clase. La decisión es una decisión, primero, de solidaridad, segundo, de no estar contando la miseria a todo mundo y lo mal que estamos y cómo es este mundo y tal,
sino ir a decir, oiga, yo puedo hacer algo, y algo muy importante, que es ayudar a formar médicos en este caso. Y yo voy a ir, y toda esa comunión de ideas la compartimos varios médicos. ¿Cuándo hacemos esta gestión? Cualquiera podría pensar que nos dan un tiempo prudencial de nuestro trabajo, o del tiempo de nuestro trabajo para ir a cumplir una misión, que además lo merecería, por supuesto, pero no es así. Nosotros vamos en vacaciones, tomamos nuestro tiempo, nos vamos allí, y otra vez vuelve la cuestión de la contraprestación. A nosotros nos pagan el pasaje del sitio de origen a Tete. En Tete nos dan una casa muy humilde, donde no hay agua. En la última vez que estuve no había agua, donde nosotros tenemos que hacer nuestra comida, donde nosotros nos arreglamos la ropa y donde vamos a dar clase todos los días. Nosotros hacemos jornadas intensivas. Yo, por ejemplo, edito toda la parte de cardiovascular en más o menos unos 20 días, trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, jornada continua. Quiero contarles que es una experiencia demoledora porque ve uno la gente de verdad aprovechando el recurso. La gente en una ilusión que conmueve. Seguramente podrán ver alguna de las fotos que tenemos de allí, de la gente de allí. Sin agua, y ustedes pueden ver esos uniformes de esas niñas y esos niños absolutamente impolutos, o sea, es una blancura que no la ve uno sino allí. Y luego el compromiso de la gente es verdaderamente conmovedor. A través del proyecto hemos logrado ya sacar la primera promoción de médicos. Ya Mozambique no tiene un médico por cada 60.000 habitantes, tiene más. Hemos logrado también que la financiación para comprar esos pasajes y para comer allí esté asegurada por lo menos hasta el 2017, y tenemos bastante posibilidad de que el proyecto continúe. En este momento tenemos proyectado que si todo marcha como esperamos, para 2017 finalizando, ya tengamos formados 200 médicos en Mozambique. Como no hay especialistas, entonces yo hice una propuesta que fue acogida, y es que nos trajéramos a los mejores estudiantes. Entonces de cada promoción salen 15, 20 estudiantes, todos son muy buenos y todos merecen, pero hay que seleccionar de alguna manera. No siempre salen las mejores notas, que a veces es injusto, ¿no? Porque si uno tiene todos los elementos, podría uno pensar que si no hay la limitante para pintar solo el pato azul, pues puede haber la posibilidad de muchas cosas que me den una ventaja relativa. Entonces consideramos, por ejemplo, niñas que son cabeza de familia, niñas que tienen sus hijos, que están luchando, y decimos, pues bueno, aquí hay que darle una prioridad porque es elemental que así se haga. Entonces estos chicos van y se forman durante un tiempo relativamente prudente en áreas que les guste. El uno quiere pediatría, el otro quiere cirugía, el otro quiere ginecología, el otro partos, el otro a dar puntos, el otro a la medicina tropical, en fin. Y tenemos, no especialistas, por supuesto, pero médicos con una formación lo más integral posible. Yo siempre digo una frase que puede ser molesta, pero que resume de una manera muy palmaria lo que en el fondo de nuestro corazón tenemos los especialistas, y es que nosotros como especialistas sabemos bastante poco de casi nada, pero los médicos generales tienen en sus manos, cuando están bien formados, la posibilidad de hacer un abanico de cobertura en la epidemiología, en la prevención, en el tratamiento, etcétera, que vale la pena reforzar, y que no me canso en las diferentes conferencias a lo largo del mundo donde me toca hablar, decir que el médico generalmente se deja sobrepasar por las cosas de la tecnología, por la novelería de lo nuevo, y olvida que tenemos ojos para ver, manos para tocar, oídos para oír
olfato para oler y una corteza cerebral que bien arreglada nos puede dar una aproximación diagnóstica a los pacientes muy importante, sin necesidad de, como ocurre al revés, cuando llega un paciente que le duele aquí, entonces antes de tocarlo, antes de examinarlo, antes de hacer nada o de preguntarle, entonces le ordena una placa de tórax, un electrocardiograma, un Holter, un ecocardiograma, color, pulsado continuo, y si se descuida de pronto un cateterismo, y 3 interconsultas para los especialistas, y realmente se olvida que al frente tiene a un paciente que tiene un problema, no un problema que trae a un paciente. El jefe de estudios internacionales de Harvard citó mi nombre y citó el trabajo que hago allí como un ejemplo en el mundo. No lo digo porque para mí sea, que lo es indudablemente, un honor que sea reconocido, sino porque otra vez es ese intangible que no tiene expresión monetaria, pero que sí nos dice que se pueden hacer cosas por la humanidad y que se pueden hacer gestos de solidaridad real y desprenderse uno pues, de cosas que uno tiene en abundancia si se compara con una sociedad como es la africana, que está en una situación de una precariedad absoluta. Y la culpa de todo eso es de todos, es de la sociedad, ¿no? Esto no es un problema de que es que los africanos son perezosos o es que no tienen recursos, porque paradójicamente se dice que maldita sea el pueblo que tiene recursos porque la pobreza va de la mano. O sea, son pueblos que están explotados, que están miserablemente maleducados, que están absolutamente en las corrupciones más extremas, con los índices de mortalidad y de morbilidad más altos que uno se puede imaginar, pero con todas las posibilidades al lado. Se necesita entonces educar a la gente, formarla para que aprenda a saber sus deberes, a saber sus derechos y a exigirlos. Y todo esto comienza, pues, por el comienzo, aunque sea un pleonasmo, y hay que sembrar para poder tener una cosecha. Y si esa cosecha se cuida, se siembra con buena semilla y se abona y se mantiene en el tiempo, con absoluta seguridad que tendrá unos frutos verdaderamente importantes. Básicamente esa es la idea que a lo largo de la exposición quería transmitirles. Básicamente, primero la idea de que las cosas son posibles cuando uno se decide a hacerlas. Yo siempre digo que no hay nada imposible para el hombre cuando está convencido de que tiene que hacer algo, salvo que se le interponga la muerte, en cuyo caso pues ya no hay nada que hacer. Pero mientras, aunque uno pretenda ir a la luna, que probablemente no va a ir a la luna, pero si empieza pensando en que no va a ir a la luna, pues no empieza. Pero si la proyecta como una quimera posible y está convencido de que de alguna manera llegará a hacerlo, entonces podrá a través del tiempo y del camino, buscando la luna, encontrar una cantidad de soluciones y evolucionar en su proyecto de vida, en su crecimiento personal, en su crecimiento académico, en su crecimiento científico. Cuando yo recuerdo a Barragán y el sueño de un niño de 5 años y me veo en la Universidad de Fudan, en Shanghái, en el hospital más importante de Asia y de China, dictando una conferencia sobre cirugía cardiovascular pediátrica a todos los médicos de la región, no puedo sino decir que es posible y que si lo intentamos, lo podemos lograr. Por todo lo anterior, y agradeciendo nuevamente la invitación de la doctora Marta Lucía Vergara, en representación de la clínica y de todas sus autoridades, me parece que es importante resaltar y destacar que uno de los ejes estratégicos de desarrollo de la clínica haya sido el de la humanización, porque aunque tengamos excelentes especialistas, excelentes enfermeras, excelentes administrativos, dotación logística de punta, pero si descuidamos esta parte, estamos probablemente destruyendo
todo lo que con las dos primeras se pueda lograr. Por el contrario, si la parte técnica, que está muy bien sostenida, la parte de la formación de sus profesionales, que es excelente, se unen a esta tercera estrategia de ser más humanos, de ser más cordiales, de ser más seres humanos, menos prepotentes, menos soberbios, siempre con la mano extendida para el que sufre el dolor, para el que está con su duelo permanente mientras está en el hospital. Yo creo que podemos hacer una clínica muchísimo más fuerte, una clínica más ejemplar todavía, que lo es desde luego, pero mucho más, y con absoluta seguridad que vamos a tener en la sonrisa del paciente que se va despidiéndose, dando las gracias, o en la satisfacción expresada en los comentarios que se hagan de su estancia mientras estuvo en el hospital, de cómo fue tratado. Haremos, repito, de la clínica un ejemplo y haremos una multiplicación permanente de lo que puede ser este tercer eje de desarrollo llevado a su plenitud y a su mejor y máxima expresión. Y por lo tanto, todos los gestos que se hagan para lograr esa acreditación en el trabajo en la cabeza de la doctora Marta Lucía Vergara y todo su equipo, en la cabeza de todos los que tienen la función y el trabajo de hacer la difusión de todo lo que se hace en la clínica, de absolutamente todo, la parte científica, la parte académica, la parte humana, la parte de la psicología, absolutamente todo. Yo creo que podemos lograr con absoluta seguridad una acreditación más temprano que tarde, y eso, repito, nuevamente será para la clínica y para todo su personal un motivo de enorme satisfacción, un motivo de orgullo y un motivo de demostrar que sí se pueden hacer las cosas.